Ave María Purísima, les saluda José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Aquí estamos en una nueva entrevista que vamos a realizar con el doctor Luis Eduardo Dufour, que sale aquí a un lado de nuestra pantalla. Ya vamos a explicar un poco más sobre este gran personaje que nos acompaña el día de hoy y vamos a hacer este video sobre todo en relación a las nefastas reformas que se realizaron en el Código Orgánico de la Salud. Estas reformas que incluyen, como ya vimos en videos anteriores, el aborto, ideología de género para niños, vientres en alquiler, uso de droga para jóvenes y muchas cosas más que van a destruir al Ecuador católico y que visan también destruir la familia ecuatoriana. Todas estas cosas, todas estas reformas nos han llevado a tomar una serie de estudios y especialmente una parte principal que nos debería preocupar a todos los católicos es el punto religioso. Porque a más de ser algo que va a destruir a la familia, va a destruir a la niñez ecuatoriana, son pecados, por ejemplo el aborto, que claman a Dios y al cielo por venganza. Entonces, desde el punto de vista católico se necesita un análisis muy importante. Ahora, en relación a este análisis, hay una cosa que nos llama mucho la atención y es que la Santísima Virgen, en sucesivas apariciones a través de la historia, nos ha alertado a la humanidad de esta serie de pecados inmensos que se iban a cometer en las naciones. Nuestra Señora del Buen Suceso, que siempre hablamos aquí en el canal, por ejemplo, nos habla de una serie de leyes inicuas que iban a ser implantadas en el Ecuador. Pero el día de hoy vamos a traer un tema especial que es muy poco conocido, pues, para los ecuatorianos, pero que es muy importante saber que son las apariciones de Nuestra Señora de la Salet y la relación que tienen estas apariciones con lo que hoy está pasando no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo entero. Pues estas leyes anticristianas corresponden a un programa y a una agenda de estos grupos minoritarios que quieren implantar todas estas reformas en el mundo entero. Y por eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Eduardo Dufour, periodista, escritor, él es socio del Instituto Plinio Corrêa de Oliveira en Brasil, también es analista político internacional con más de 40 años de experiencia en todos estos asuntos y también lo estamos entrevistando en este momento porque él escribió un libro en relación a las apariciones de Nuestra Señora de la Saleta. Una cosa muy, muy interesante que ya vamos a ver. Para las personas que quieran el libro, va a estar también aquí en la descripción, está en portugués y en polaco. Para las personas es un poco fácil interpretar si está en portugués y lo invitamos también a descargar. Y también antes de continuar, doctor Luis, ya le damos paso, pues invitamos a las personas a suscribirse al canal para no perderse ningún solo video que realice la Sociedad Ecuatoriana en defensa del Ecuador católico y también promoviendo todos estos mensajes que la Santísima Virgen trajo para la humanidad. Adelante, doctor Luis. Es un gusto poderlo tener nuevamente aquí en el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Muchas gracias, José Ignacio. Siempre amable, siempre atencioso. Y siempre yo le confío que nunca me imaginé que cuando hace, no sé, algunas décadas atrás me tocó vivir en Guayaquil y después en Quito, nunca me imaginé que por esta vía, que era desconocida en aquella época, acabaría de nuevo tomando contacto con la magnífica realidad ecuatoriana. Es magnífica, sí, porque por más que le pasen cosas feas, cosas amenazadoras, sucedan desgracias, haya malos gobernantes, malas personas, sucedan crímenes y sucedan otros problemas que hay en todo el mundo, no es ninguna novedad. El Ecuador está llamado a tener una proyección histórica extraordinaria y eso se demuestra simplísimamente, basta mirar la simpatía con que la Virgen ha bendecido Ecuador con sucesivas y numerosas apariciones de las más variadas posibles, milagros. Quito es el centro de eso, pero de muchas otras ciudades y después haciendo surgir en Ecuador y en Guayaquil en concreto ese héroe latinoamericano que es Gabriel García Moreno y que es un modelo para el bien gobernar y hacer bien las cosas y mostrarnos el camino que América Latina debe seguir.
quería entonces, como usted ha propuesto, tratar del asunto de la Virgen de la Salette, en función de esta ofensiva, que es una ofensiva mundial contra la familia, contra la vida, contra los niños, contra el casamiento, de promoción de las perversiones morales más horribles que existen en la humanidad. Este trabajo, que es un trabajo que se diría infernal, no, en cierto sentido no es ninguna novedad. Cuando San Pedro escribe en su epístola sobre la caída de Roma, y Roma era el gran imperio que dominaba el mundo, él dice, no, lo que pasa es que Roma se viene abajo por causa del pecado de sodomía, que se había generalizado en las clases dirigentes, sobre todo. Y entonces tenemos que es una desgracia que se está reproduciendo con un agravante muy especial, que son los grandes poderes del mundo, los grandes bancos, las grandes instituciones internacionales, los presidentes de las repúblicas, todos ellos se parecen confabulados para destruir la familia. Ahora bien, la Santísima Virgen, en repetidas ocasiones, no solamente en la Salette, pero ahora vamos a hablar de la Salette, anunció que esta ofensiva espantosa vendría. O un otro santo, un santo español, el bienaventurado Padre Palau, ya tendremos ocasión otra vez de hablar de él, él también lo decía. Estos vicios espantosos es un trabajo de Satanás para destruir el mundo y perder la humanidad. Pero entremos directo al asunto que nos tiene aquí reunidos por videoconferencia, y que es las profecías de la Virgen de la Salette. Se dice mucho y con mucha insistencia, y me parece en sí mismo muy verdadero, se recuerdan mucho las palabras del Papa Juan Pablo II, que dijo que la Salette es la madre de todas las profecías, porque de tal manera la Virgen Santísima explayó para los videntes, vamos a hablar de ellos, lo que iba a pasar al mundo y lo que iba a suceder, que de alguna manera la profecía de Fátima, que es la más conocida por todos, es una especie de continuación y un cierre a lo que la Virgen dijo en la Salette. Como dice en Fátima, la Virgen apareció para decir, bueno, yo ya les dije todo. Ahora llegó el momento que lo cumplan, que se arrepientan, cambien de vida, etc. Si no hay esa penitencia, entonces muchas naciones van a desaparecer, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, y conocemos todos bien esta profecía. La profecía de la Salette es menos conocida, en parte porque hubo problemas respecto a los documentos en el siglo XX, pero que después fueron todos recuperados en la Santa Sede, en los archivos secretos del Vaticano, y hoy en día no hay la más mínima duda. Con esos documentos he podido escribir con toda tranquilidad mi libro sobre la Salette. Pero por causa de este problema documental, no se hablaba mucho de la Salette, y hay mucha gente que no llegó a oír hablar de ella. Otros sí ya lo han hecho. En internet se encuentra abundante documentación. La Salette, el nombre La Salette, ¿qué es? ¿De dónde queda? ¿Qué pasó ahí? Tal. La Salette es en realidad, la Salette es una aldea
que está a una cierta altura, subiendo los Alpes. Pues se llama el contrafuerte alpino. Son una serie de montañas que preceden a los Alpes europeos, por lo tanto, del lado francés. Esta pequeña aldea son algunas casas, una parroquia muy simpática, y que en invierno queda completamente cubierta por la nieve. Pero en el verano se derrite la nieve, crece el pasto y los pastores llevan su ganado a pastorear por las montañas. Y así fue el caso de dos niños. Uno se llamaba, era una niña, se llamaba Melania, que tenía sus 14, 15 años, y el otro se llamaba Maximino, tenía sus 9, 10 años. Cada uno eran niños muy pobres y habían sido contratados por propietarios de ganado para ir a cuidar unas pocas vacas y subirlas y pasearlas ahí por las montañas para pastorear. De esta manera, quien llevaba las vacas en realidad era Melania, o Melanie en francés, es lo mismo. Y ahí vino corriendo Maximino y le dijo, para, quiero ir contigo, quiero subir contigo, acompañarte en este trabajo. Y Melania dijo, no quiero, porque tú hablas demasiado, hablas mucho. Y de hecho era así, hablaba hasta por los codos. Y yo quiero estar en silencio porque a ella le gustaba mucho rezar y tener momentos de contemplación. Y bueno, el niño insistió con tanta fuerza, con tanto buen genio, era de muy buen genio, muy tratable. Y Melania dijo, bueno, está bien, pero me prometes que no vas a hablar, que me vas a dejar tranquila. Y él le prometió que sí, una promesa de niño. 2 minutos después ya estaba hablando por todas partes y sin parar. Y ahí se fueron los dos subiendo las montañas, empujando las vacas, y es por lo tanto el lugar de la aparición. Actualmente hay un gran santuario también con un gran hospedaje para centenas de peregrinos. Es un lugar lindísimo, es una belleza del lugar, pero en aquella época no había nada, apenas había un hilo de agua que bajaba de la montaña, que era agua de deshielo, que ha hecho milagros, empezó a decirlo, ha hecho milagros. Bueno, y ahí estaban los dos, y entonces Melania tenía un juego, y le propuso a Maximino jugar con ese juego. Y el juego consistía en coger piedras, ustedes pueden ver, tal vez intuir por el fondo de la tela de fondo que he escogido, ven la imagen de Nuestra Señora de la Saleta hablando con los dos niños. Al fondo se ve la otra imagen de la Virgen llorando y sentada. Y al fondo se ve un poco la constitución de la piedra de la montaña en aquel lugar, que es una piedra que es muy fácil, se rompe, y con esas piedras Melania construyó lo que ellos llamaban ingenuamente como niños el paraíso. El paraíso era una casita de piedra y la adornaban con florcitas salvajes, de esas que crecen en la montaña, y hasta que quedaba todo lleno de flores por afuera y muy lindo, etc. Ahí habían llevado alguna cosa para comer, comieron, durmieron. Y cuando se despertaron, vieron que había una luz extraordinaria, que nunca habían visto una luz igual, encima del famoso paraíso. Y entonces Maximino, que era muy niño, cogió su bastón y dijo, bueno, si es algo malo, yo la voy a expulsar a los palazos. Y bajaron en dirección a la luz. Bueno, cuando llegaron cerca a la luz, vieron
que era la Santísima Virgen llorando, con las manos en el rostro y llorando continuadamente. Y ellos quedaron paralizados y Nuestro Señor y la Virgen les dijo: vengan, hijos míos, no tengan miedo, porque vine aquí para anunciarles una gran noticia. Y entonces, ¿en qué consistía esa gran noticia? Y ella explicó: lo que pasa es que el mundo ha entrado en un camino de perdición, de pecado. Y mi Hijo, Jesucristo, quiere hacer caer sobre la tierra su espada de castigo. Espada, rayos, castigos tremendos sobre la humanidad. Y yo estoy haciendo todo lo posible para contener el brazo de mi Hijo e evitar que golpee la humanidad, porque Él es todopoderoso, y si los hombres no, si su brazo se cae sobre los hombres, hay de los hombres. Y yo no quiero que eso suceda. Y entonces por eso he venido a avisar a la humanidad de lo que se está preparando, para que reaccionen y tomen una buena actitud y apacigüen la cólera justa, que es la justicia de Dios. O sea, la Virgen tiene sobre todo una intervención misericordiosa. Y después comienza a explicar cuáles son los pecados que están cayendo, que provocan la cólera de Dios. Y en primer lugar se dirige a la clase superior, que es la clase sacerdotal. Por lo tanto, todo el clero. Papa es el jefe del clero, los obispos y los sacerdotes, y de alguna manera por extensión los religiosos y religiosas. Bueno, pero ella comienza dirigiéndose por los sacerdotes. Y ella dice: lo que pasa, infelizmente, es que leo, voy a leer estas palabras, son palabras textuales del mensaje: los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad al celebrar los santos misterios, continúo leyendo, por amor del dinero, del honor y de los placeres, se han transformado en cloacas de impureza. Bueno, esta frase fue en su tiempo una bomba. Hoy en día, infelizmente, con los escándalos que estamos viendo en el mundo entero, ya la expresión cloacas de impureza no impresiona. No impresiona tanto porque es una cosa que se está viendo, infelizmente. Pero aquí vemos que no es solamente un problema de la carne, de las malas costumbres, es una irreverencia en el cumplimiento de los deberes del culto. Una irreverencia, un descuido, un relativismo, un abandono inclusive, con cualquier pretexto ya no se celebra bien celebrado, y una falta de piedad, una impiedad en los santos misterios, que es el culto, las ceremonias del culto. El amor del dinero, bueno, eso que no es nuevo. La procura del honor, es decir, el deseo, por veces sucede y se habla en los periódicos, de subir. El padre que quiere ser obispo, el obispo que quiere ser cardenal, el cardenal que quiere ser papa. Es una miseria, pero sucede. La búsqueda de los placeres mundanos, el religioso que abandona su vida de religioso, sus ropas, su disciplina, su austeridad, su casa, que es la del convento o el obispado o la parroquia,
y entonces se transforma en cloacas de impureza. Y entonces, ¿qué es solamente eso? No, la Virgen agrega otra cosa. Actuando así, los malos sacerdotes, los sacerdotes atraen la venganza divina, y la venganza divina está suspendida sobre sus cabezas. Vean qué cosa más tremenda lo que está flotando en el aire por la cólera de Dios. Y todavía dice la Virgen, desdicha de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, son los religiosos en general, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Es decir, estamos en una situación que algunos teólogos han llamado de eclesicidio. Nosotros tenemos el peor de los crímenes y el peor de los pecados que se cometió en la historia, que es el deicidio. O sea, la muerte, el asesinato de Dios, que fue la crucifixión de Jesucristo en el alto del Gólgota. Él resucitó, triunfó, fundó su iglesia y la iglesia se expandió por todo el mundo. Y los enemigos de la iglesia, paganos, a veces los propios judíos que no había judíos que habían acompañado a Jesucristo, como los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos eran judíos, pero había también judíos que seguían la sinagoga y persiguieron a los primeros cristianos, que eran judíos también. El ejemplo típico es el apóstol San Pablo, que era judío, hebreo, y que estaba yendo a Damasco para perseguir a los judíos católicos cristianos. Cuando Jesucristo se le aparece en el camino de Damasco, lo derrumba y lo convierte. Bueno, y entonces la Virgen en la Saleta agrega, leo, los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. ¿Qué pecados son esos? Hay sobre todo un pecado de omisión. Se omiten de los deberes, gravísimos deberes que le fueron incumplidos por Jesucristo. Y entonces leo de nuevo, he aquí que la venganza está a sus puertas, porque no hay nadie más que implore misericordia y perdón para el pueblo. Esa es la gran misión sacerdotal. Cuando el sacerdote celebra la misa bien celebrada, él pide a Dios, es un sacrificio propiciatorio, es decir, que lo torne a Dios propicio en relación a la humanidad y a todos los que se encomendaron a la misa, pusieron sus intenciones. Y entonces, pero eso está desapareciendo. Los conventos, los monasterios, cuya misión específica es implorar, rezar, por eso tantas oraciones en los conventos, tantas penitencias, para pedir misericordia y perdón para el pueblo. Y entonces eso, los conventos se vacían, las monjas se salen vestidas de cualquier forma, tantos escándalos. Nosotros tenemos que todo mes actualmente en España, que es la tierra por excelencia de los famosos conventos, de las famosas fundadoras como Santa Teresa de Jesús, todos los meses se cierra un convento. Se cierra porque no hay vocaciones, nadie más va, y las pobres monjitas que quedaron están muy viejitas, no tienen más fuerza para simplemente limpiar el convento,
y tiene que mudarse a otra casa de la misma orden o de otra orden y cerrar, y transforman estos monasterios, se pueden buscar en internet, en hoteles con piscinas, donde se acoge a cualquiera, parejas mal casadas, mal vestidos. Propias iglesias de los conventos son transformadas en bares, en boates, en lugares de danza. Y entonces, ¿dónde están las religiosas como Santa Teresa, Santa Teresita, tantas otras, Sor María de Jesús Torres, Santa Marianita de Quito? Intercedían y ofrecían sus sacrificios a veces espantosos, como ir a pasar tiempo en el infierno, con los sufrimientos del infierno, para conseguir la conversión de los pecadores. Y por eso la Virgen anuncia a los niños en Nazaret que Dios va a golpear de un modo inaudito, ¿sí? Algo que nunca se vio. Santa Faustina Kowalska, la gran santa polaca del siglo XX, ella dice lo siguiente, que el diluvio de agua en la época de Noé no fue nada. Los pecados de los hombres están atrayendo un diluvio de sangre, es decir, un castigo espantoso. Bueno, la Santísima Virgen de Fátima nos ha dicho algo parecido. Pueblos enteros desaparecerán. Es decir, ¿saben qué cosa tremenda? Es un pueblo entero desaparecer. En Pompeya, por ejemplo, desapareció una ciudad. Herculano, que estaba al lado, también desapareció. Ha habido casos así en la historia, pero pueblos enteros desaparecen y desaparecen por un castigo divino. Y entonces la Virgen dice, desdichados los habitantes de la tierra. Y ahí la Virgen, después de hablar del clero, que es la primera clase social, pasa a la segunda clase social, que es la élite dirigente del mundo, por razones políticas, por razones sociales, de tradición, grandes familias, grandes nombres, y entonces se vuelve para esos que después del clero son los que deberían dar con su ejemplo para guiar a los pueblos por el buen camino, para decir algunos ejemplos históricos, remotos, no ofender a ningún partido político actual, de los cuales se puede decir gravísimas cosas, pero en tiempos idos, de San Luis, rey de Francia, que era rey, y rey efectivo, mandaba, de hecho, ponía impuestos, dirigía el ejército, reprimió revoluciones, etc. Ese fue un ejemplo de una persona de esta clase dirigente que salvó a Francia. San Fernando de Castilla, rey de Castilla, que también combatió toda su vida contra los moros paganos, reconquistó Sevilla, Córdoba, un trabajo extraordinario, todo un santo magnífico. El ejemplo de muchísimos nobles, aristócratas, que por sus virtudes, por su modo de ser, por el buen ejemplo que dieron a la sociedad en tiempos idos, guiaron al pueblo menudo, porque el pueblo menudo se mira para esa gente importante, que tiene casas lindas, que tiene vehículos importantes, y ve sus costumbres e imita. Familias bien constituidas, los hijos bien educados, toda la familia que va en conjunto a la misa. Eso lo encontramos mucho en los grabados
siglo XX también, la familia toda yendo en conjunto a la misa. Después las familias a la salida de la misa que se encuentran, conversan, hablan entre ellos y después vuelve cada uno a su casa, a su almuerzo del domingo, convidando a algunos y otros en una vida armoniosa y admirable. Esa gente, la Virgen en la Salet dice que los jefes y los conductores del pueblo de Dios descuidaron la oración y la penitencia. Es decir, las clases altas, los ambientes políticos, diplomáticos, los ricos, el mundo de los ricos, de toda la gente que tiene influencia social, descuidaron la oración y la penitencia. ¿Dónde están los líderes religiosos que dan un ejemplo de oración? Ustedes en Ecuador tienen el privilegio de tener a Gabriel García Moreno. Y usted, José Ignacio, usted conoce mejor que yo, me corrija si no estoy siendo perfecto, pero durante la predicación de Semana Santa, el sacerdote que predicaba dijo: estamos en un siglo donde los reyes y los presidentes son de naipes, son de barajas, no valen más de que un pedazo de papel. Y ahí García Moreno dijo: no, eso no, aquí no va a ser así. Y cogió la famosa cruz, que estaba, por lo menos estaba en la catedral, creo que todavía continúa ahí. ¿Cómo? Continúa ahí. Gracias a Dios. Es una cruz que todos los ecuatorianos deben venerar especialmente. Y con sus ministros y otros miembros del gobierno salieron a hacer la vía penitencial por las calles de Quito. Es una cruz enorme, creo, si no me engaño, tiene 13 metros o algo equivalente. Y todos ellos cargando la cruz. Ese es un ejemplo bueno de cómo debe ser. Bueno, pero la Virgen dice que en esos momentos la nobleza, la aristocracia, los políticos, sobre todo, que dirigían Francia, porque ya la Salet queda en Francia, han descuidado eso, la oración y la penitencia, que es la vida de piedad. Y en consecuencia, y leo, el demonio ha oscurecido sus inteligencias. O sea, están como si un humo negro hubiese entrado dentro de su cerebro. ¿No? Eso no puede suceder, pero sí, ciertas enfermedades son así, atacan el cerebro, bacterias, fenómenos de degradación, y las inteligencias quedan oscurecidas. Y esos hombres son los que tienen que dirigir el mundo. El padre Palau tenía una imagen muy, el beato Palau, tenía una imagen muy, didáctica que usaba en sus predicaciones. Y él recordaba un tren que iba a Girona, en España, en Cataluña, y andaba a toda velocidad, y dentro del tren todo el mundo estaba feliz, contento. Eran trenes del siglo XIX, elegantes, con vagones restaurantes, y se pasaba bien. Y no lo sabían, pero un puente que atravesaba el precipicio se había venido abajo. Y el que conducía la locomotora no era un hombre, era un demonio. Y el demonio aceleraba la locomotora cada vez más, cada vez más. Y ahí la gente empezó a preocuparse. ¿Qué está pasando? Esto está yendo rápido de más. Paren, me quiero bajar, no quiero seguir, etcétera, etcétera. Y el demonio cada vez más acelerando la locomotora, y se cayó
en el precipicio, porque no había puente, y, y fallecieron la mayoría de los pasajeros en un accidente que marcó época. El mundo está en una situación semejante. Los que conducen la humanidad, entonces ahí pongamos los presidentes, los banqueros, y leo aquí las palabras de la Virgen, se han convertido como en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Por lo tanto, y después sigue todavía la Virgen, Dios permitirá a la antigua serpiente, que es Satanás, poner divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en todas las familias. Y entonces todos van a sufrir penas físicas y morales. Y aquí entonces se extiende las palabras de la Virgen a la sociedad y a la familia. Por causa de ese abandono de la piedad en el hogar, un tiempo Pío XII tenía una expresión muy feliz: la familia que reza unida permanece siempre unida. Bueno, ¿dónde están las familias que rezan juntos, padres e hijos? Es claro que algo tiene que andar mal. Ahí entonces vienen esos jefes de Estado o ministros o diputados con el cerebro, como decía la Virgen, invadido por el humo de Satanás, y empiezan a aprobar leyes contra la familia. Y ser contra la familia es ser contra la unión conyugal, en primer lugar. Empieza por el divorcio, pero después va para casamientos antinaturales, y después se dirige contra los hijos, porque los hijos dan mucho trabajo, es claro. Es una gloria de las familias, es el mayor tesoro de los padres, son los hijos. Pero que dan trabajo, dan trabajo. Nosotros cuando éramos niños dimos nuestro trabajo a nuestros padres. Pero si el mundo, con gobernantes de ese naipe, invadidos por el humo de Satanás, con familias que ya no rezan, que no se mantienen unidas, todas las formas de aberración comienzan a sucederse en la vida práctica y en la legislación. La legislación es apenas una última consecuencia final del abandono de las buenas costumbres. La mala legislación, es claro, la buena no. Y entonces la Virgen dice, si siguen así, el mundo tiene que esperar a ser gobernado por lo que ella llama una vara de hierro, y tener que beber el cáliz de la cólera de Dios. Y entonces ella da ejemplos muy concretos, cita especialmente Italia, cómo Italia se ha rebelado contra el Santo Padre, y cómo va a sufrir la guerra, y la sangre va a correr por todas partes. Habla de cómo las iglesias, en consecuencia de esa decadencia general, van a ser cerradas o profanadas. Los sacerdotes y los religiosos buenos van a ser expulsados, perseguidos, prohibidos de celebrar la misa, y podrán hasta ser asesinados por la cólera anticlerical. Luis, quería comentar a usted justamente que la Santísima Virgen del Buen Suceso habla también de esta situación que se iba a vivir, habla de esas leyes inicuas, allá que el demonio se iba
habla que el demonio se iba a fijar principalmente en la familia, en la infancia, porque destruyendo a la infancia, destruyendo a la familia, ella mantendría la corrupción en general. Es muy interesante cómo todas estas apariciones, a pesar de ser en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes lugares, van narrando justamente lo mismo, ¿no? Van denunciando toda esta Sí, situación que vamos a vivir. que usted consideremos conjuntamente cómo Jesucristo podría haber venido al mundo, haber bajado en un caballo blanco, haber bajado en una nube, aparecido y comenzar a hacer sus milagros y su predicación maravillosa, santa, redimido a la humanidad, etc. Pero él no quiso hacer eso. Él quiso venir a una familia, que es la Sagrada Familia, y con la Santísima Virgen, Inmaculada antes, durante y después del parto, con San José, que es una especie de patriarca de la Iglesia, vivir 30 años en vida de familia en la casa de Nazaret, que ahora está en Loreto. Y después, para redimir al mundo, toda la humanidad, todos nosotros, todo el resto de gente, hasta el fin del mundo, dedicó 3 años nada más. Tal es la importancia de ese relacionamiento primero, básico y fundamental. Y atentar contra la familia es, por lo tanto, atentar contra la esencia del relacionamiento humano. Destruyen la familia, la desunión entre los esposos, el asesinato de los hijos, los malos casamientos, todo eso lleva a la destrucción de la humanidad. Lo contrario de lo que quiso Jesucristo. Y por lo tanto, lo contrario de lo que quiere la Iglesia Católica. La humanidad, si no se arrepiente, si no cambia ese camino, porque esto no es fatal, todo lo que estamos viendo y que la Virgen habló, no es fatal, no es determinista, no es que va a suceder como de un modo inevitable, es evitable. Y es evitable por la reforma de las costumbres, por el retorno a la piedad, a la constitución de la familia. Y eso lo deben entender no solamente los que tienen familia, forman familia, más también los que dirigen la sociedad, los políticos, los diputados, los ministros, los jefes de Estado. Eso deben entenderlo muy bien. Deben entenderlo también muy bien los religiosos, que son los encargados de dar la orientación moral a la familia y defenderla en los púlpitos y no permitir que haya políticos, aventureros, gente muy criticable que promueva leyes anticristianas, antifamiliares, desde los púlpitos, desde las iglesias, desde los conventos. Se debería levantar un continuo clamor orientado a Dios, pidiendo a los hombres corrección y a Dios pidiendo misericordia y perdón, como la Virgen acaba como lo pidió en la Salet y en tantas otras apariciones. Pero si la humanidad continúa por el mal camino, y la humanidad, entiendo las 3 clases sociales de que hablamos: el clero, la clase superior, el dirigente y el pueblo en general. Si continúan por ese camino, la Virgen anunció: los demonios van a ser liberados sobre la faz de la tierra. Y ahí sí tendremos unos castigos que nadie consigue imaginar. Ella llega a decir: muchas casas religiosas van a perder la fe y se van a transformar en antros de perdición.
y en vez de ayudar a la salvación de las almas, van a ayudarlas a perderse. Los malos libros abundarán sobre la tierra. Eso lo estamos viendo, no precisamos ni siquiera explicarlo. Y lo dice la Virgen, va a haber iglesias para servir a esos espíritus malignos, a los demonios. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo básicamente primero con las iglesias protestantes, pero eso es lo de menos. Esas iglesias Nueva Era, por ejemplo, yo vivo aquí en San Pablo, pero prácticamente en cada manzana hay una casa donde se enseña yoga y cultos esotéricos orientales, que son especies de iglesias, no tienen forma de iglesia, pero funcionan como iglesias, donde se hace el culto de los demonios de Oriente, que se abaten sobre la tierra. Bueno, tendremos entonces que esa influencia demoníaca penetrará inclusive en las escuelas y en las universidades y los seminarios. Los seminarios, en los conventos, y el espíritu del demonio penetrará en los malos religiosos y malas religiosas, y que van a predicar una otra doctrina que es lo contrario de la doctrina de Jesucristo. Y van a dejar de hablar del cielo, van a dejar de hablar de las postrimerías, o sea, los novicios, o son los momentos finales a los cuales nos tocará a todos pasar, que es la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Los 4 novicios. Todos moriremos. Una vez le preguntaron a Santa Teresa cómo se sentía porque estaba enferma, y ella respondió: nadie vino a esta tierra para no morir. Así que me siento mal, qué sé yo, un día me voy a morir, y yo vine a esta tierra y me voy a morir. La muerte. ¿Dónde están los buenos sacerdotes que en las iglesias, en las misas sobre todo, que están predicando una buena reflexión sobre la muerte? Hay oraciones especiales de la iglesia, numerosas, para preparar para la buena muerte. San José es el patrono de la buena muerte. Y después todas las exequias, el rito de las exequias que la iglesia hace, todo eso está caminando a desaparecer. Cada vez más la tendencia es librarse del difunto y mandarlo a una empresa que lo incinera, lo hace polvo y lo mete no sé dónde, como hacen, etc. La importancia de esa meditación. La meditación del juicio. Nos vamos a presentar delante de Dios, y Dios nos conoce lo más íntimo de nuestras almas, nos va a juzgar y nos dará un destino eterno, ahí para siempre. No salimos nunca más. A los que andaron mal y no se arrepintieron, no recurrieron al sacramento de la penitencia, el infierno, donde está Satanás. Y a los que andaron bien, cumplieron con la ley de Dios, al cielo, con todos los santos, con la Virgen, con Jesucristo, con los ángeles, tal vez teniendo que pasar transitoriamente por el purgatorio para purgar alguna cosita que quedó medio colgada. Y entonces la Virgen concluye esta parte, porque en realidad ya hemos transcurrido unos 50 minutos, pero ya estamos caminando para el fin de nuestro programa.
Entonces estamos y hemos visto apenas una parte de lo que la Virgen decía. Ella decía: desdichados los príncipes de la iglesia que solo se preocupan en acumular riquezas y dominar con orgullo. El Papa, como también en Fátima, tendrá mucho que sufrir. Entonces dice, y explica, eso será un castigo sobre el clero, pero vendrán otros, serán castigos sobre los poderes civiles. ¿Por qué? El orden y la justicia van a ser pisoteados. El crimen, el desorden, la revolución, el caos, que infelizmente estamos viendo que crecen en nuestras calles, eso van a destruir todo la vida social. Va a dar miedo salir a la calle. ¿Por qué? Porque en la calle solamente, dice la Virgen, se verán homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. No van a, si el amor a la familia, el amor y a la patria. Patria significa pater, la tierra donde están enterrados mis antepasados, mis padres. Quien no ama a la familia no ama a la patria, seamos bien claros, ¿no? Y entonces es lo que el espectáculo que estamos viendo generalizarse por todas partes, en las calles de nuestras ciudades, sobre todo las más grandes. Y la Virgen, todavía leo las palabras de ella: los gobiernos civiles todos tendrán un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso. Es decir, en las leyes no hay religión. El Estado es laico, lo oímos hablar tantas veces eso. El Estado es laico, no respeta más la religión y hace lo contrario de la religión. Aprueba el aborto, aprueba la igualdad de género, la identidad sexual, las uniones contra la naturaleza. Aprobarán las autoridades el materialismo. Vemos los políticos, cuando hablan de leyes, solo hablan de cuestiones materiales. El ateísmo y una cosa que existe, de la cual no se habla de público, pero está muy generalizada, por lo menos aquí en Brasil, donde yo vivo, es el espiritismo, que es el recurso a supuestos espíritus que en la realidad son demonios. Son demonios que piden exorcismo, pero que el mal clero, no los buenos sacerdotes, pero el mal clero, no exorciza más, no hace exorcismos, ¿no? Y entonces la Virgen dice, y entonces en los conventos, ¿qué va a pasar? El demonio se transformará en el rey de los conventos, porque va a corromper los corazones. Eso no es absoluto, no quiere decir que todos los conventos, todos los monjas y todos los frailes van a caer en eso. Pero cuán numerosos son los que están haciendo escándalos. Eso, advierte la Virgen, acabará dando que los hombres, a un cierto momento, llevando esos vicios hasta tal punto que van a matarse entre sí propios. Se van a matar unos a los otros. A veces dentro de los propios hogares.
el marido que mata a la mujer que mata al marido, los dos que matan a los hijos. Eso se va a ir generalizando. Bueno, para concluir, vamos a esta parte. No es apenas un mensaje, el de la Salet, no es apenas un mensaje de cosas malas. Ella anuncia que cuando la gente diga no hay nada más que hacer, está todo perdido, en ese momento ella tiene una expresión muy bonita. Jesucristo enviará un rayo que sale de su espada, que las montañas y la tierra entera van a temblar de pavor, y va a repercutir por la bóveda de los cielos. En ese momento, los justos, porque no se trata que todos los hombres van a desaparecer, sino que habrá justos que se mantienen firmes, que sufriendo, claro, pero con sus oraciones, con sus penitencias y con sus lágrimas, serán oídos por Dios. Y entonces, delante de la manifestación del poder de Dios, del castigo divino, el pueblo de Dios, que son los buenos católicos, no son todo y cualquiera que se diga católico, pero los que son buenos católicos van a clamar en conjunto perdón y misericordia. Esta es la condición que la Virgen de Buen Suceso, la Virgen de Fátima han puesto, que hagan penitencia, pidan perdón. Cosa tan simple. Es como cuando la persona va al confesionario y confiesa sus pecados. Le está pidiendo perdón. Y el sacerdote le indica una penitencia, una oración, una peregrinación, alguna cosa como para penitenciarse de los pecados según el criterio del sacerdote, que es el juez del tribunal de la penitencia. Cuando los hombres se vuelvan para Dios, los buenos, ¿no? Los buenos hombres, se vuelvan para Dios para pedir misericordia, ahí entonces Jesucristo ordenará a sus ángeles que bajen a la tierra. Y ahí todo cambia, todo cambia. Porque los ángeles bajan, puede ser manipulando energías naturales, terremotos, tsunamis, en fin, toda especie de vientos, fuego, y los ángeles van a bajar y van a exterminar todos los enemigos de Dios. Y de un día para otro, esto es muy importante, no será algo muy lento, va a ser algo súbito y relativamente rápido. Leo, todos los hombres entregados al pecado perecerán y la tierra parecerá un desierto. Sí, va a morir mucha gente. Pero ahí entonces Jesucristo va a hacer la paz con los hombres, que son los que habrán sobrado, los buenos, y va a haber una enorme reconciliación de Dios con los hombres. Y Jesucristo será servido, adorado y glorificado, y en todas las partes florecerá la caridad. Es lo que San Luis Grignion de Montfort llama el reino de Jesucristo, el reino de María, y también el reino del Espíritu Santo. Continúa la Salet, los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. Y entonces, en la Salet, Nuestra Señora no nos dice
mire, viene el fin del mundo. No, viene el fin de una época, el fin de una época pecadora, la cual estamos viviendo y estamos en el auge. Pero después, por la intercesión misericordiosa de Dios, viene una restauración de la iglesia, restauración de los estados, de las sociedades, de las familias y de las almas. ¿Cómo sucederá esto? Porque también la Virgen no es así, no hablaba así de un modo, como diríamos, expeditivo, sin dar explicaciones. Tanto Melania como Maximino cuentan que esto sucedía en lo alto de una montaña. Creo que son como 2000 metros de altura. Y atrás hay un espectáculo maravilloso. Quien va ahí es una belleza de ver los Alpes todavía cubiertos de nieve en sus partes altas. Las otras partes ya está derretida la nieve y está todo verde de la vegetación. Pero ese panorama inmenso se había desaparecido y los dos videntes veían realizarse, veían como quien ve una videoconferencia. Es mucho mejor que estos aparatitos de internet. Como en una videoconferencia, todo el horizonte se había transformado en una tela que representaba las escenas del pecado, del castigo y de la restauración. Entonces, la historia no acaba por aquí. Esto es, por así decir, la primera parte. Pero para nuestra época nos conviene detenernos en este punto para concentrar nuestras atenciones en el mal que se está desarrollando en esta tierra, comprender que ese mal ha sido previsto, no es una fatalidad, hay una culpabilidad, sí, los hombres son culpables, pero hay una solución. Y esa solución va a venir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Empeñarnos por defender todo lo que está siendo destruido. Pero con nuestra mirada puesta en la Santísima Virgen. Nuestra Señora de la Salette, del Buen Suceso, de Fátima, es siempre la Madre de Dios, que está ahí nos ayudando a hacer penitencia, a corregirnos y a recibir los beneficios de su misericordia. Y creo, José Ignacio, que por este momento ya estaríamos, habríamos visto una parte muy importante y que se aplica mucho a nuestra época. Por eso yo estoy pendiente de concluir por aquí. Muchas gracias, de verdad. Y es muy esclarecedor todo lo que nos ha podido comentar en este video. No va a ser el primero, esperemos con la ayuda de la Santísima Virgen para seguir desarrollando un poco más sobre estos mensajes que ella nos da, sobre estas revelaciones, para poder entender un poco la situación difícil en que nos encontramos en todos los aspectos, en el plano político, en el plano religioso, en el plano familiar, y sobre todo ese llamado que realiza la Santísima Virgen, pues de ser esos hijos fieles, de continuar junto a ella y de seguir luchando pues por la verdadera fe, por la Santa Iglesia, y tener sobre todo nuestros ojos puestos en esa certeza de la victoria, como usted mencionaba, de ese triunfo de ella, como decía Nuestra Señora del Buen Suceso, de ese aplastamiento del demonio, de tirarlo al abismo infernal. Y ella decía que iba así a dejar libre a la Iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. Nuestra Señora de Fátima promete: mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿no? Y es algo muy bonito que siempre Nuestra Señora nos da esa gran consolación, pero como buena madre nos advierte pues lo que está sucediendo. Es algo muy importante que recalcar que todo esto que acaba de decir el doctor Luis Dufour está en documentos aprobados por la Iglesia, y sobre todo que la misma Virgen dijo, porque se puede... Sobrenatural, eso es muy importante. Han sido declarados oficialmente mensajes de origen sobrenatural. Si no hay mano humana en
en estos anuncios. Muy bien, doctor Luis, eso es muy importante para todas las personas que nos están escuchando ahora en este video saber, porque es la iglesia que pone estos documentos para poder también los hijos fieles a ella, pues saber lo que está sucediendo, sobre todo rezar con mucha oración y también actuar ante todo esto con nuestras vidas, en la práctica del bien, en la práctica de los mandamientos y siempre con esa fidelidad a la Santísima Virgen de nuestro Señor. Ahora ya se ha alargado un poco, pues, esta conferencia. No obstante, vamos a tener sucesivas conferencias. Los invitamos a no olvidarse de suscribirse al canal, de encender, de dar clic en la campanita para que le lleguen todos los videos en relación a estos temas muy interesantes, mucha relación ahora con lo que está sucediendo en el Ecuador y en el mundo entero. También no olviden de firmar, vamos a poner en los comentarios la recolección de firmas que está realizando la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción para pedir el veto presidencial de todas estas leyes anticristianas que están queriendo ser aprobadas en nuestro país, doctor Luis. Y esperemos, pues, con la ayuda de la Santísima Virgen, lograr la mayor cantidad de firmas. Hasta ahora ya hemos de haber sobrepasado más o menos las 8.000 firmas. Esperemos que poco a poco se vayan sumando más personas que quieran ayudar en esta gran iniciativa. Pues, doctor Luis, esperemos verlo otra vez por el canal y también con muchos más temas que tratar de Nuestra Señora de Salero, otros temas. Vemos que en ese sentido es muy multifacético, tiene de política, de religión que nos puede hablar. Usted es muy generoso, José Ignacio. Le agradezco mucho y con nostalgias enormes siempre de Ecuador. Me despido con saludo a todos nuestros amigos en Guayaquil, en Quito y ecuatorianos que sé que están en otros países en este momento, en parte por culpa de esta pandemia que no los deja volver al país. Muchas gracias, doctor Luis. Que la Santísima Virgen se la salve. Que los bendiga a todos, nos bendiga a todos nosotros. Muchas gracias.